Bienvenidos nuevamente, chicos. El día de hoy vamos a ver otro tema del grado noveno del área de ciencias naturales que tiene que ver con los biomas. Bueno, ustedes me imagino que se preguntarán qué es un bioma, así que más adelante vamos a explicarlo después de que veamos el material con el cual vamos a trabajar la pregunta. Bueno, entonces el material está acá. Y aquí tenemos un cuadrito con el cual tenemos que responder las preguntas 1 y 2, pero en el video de hoy solo nos vamos a dedicar a la pregunta 1. Si ustedes quieren ver la respuesta a la pregunta 2, pues estén pendientes para el siguiente video. Bueno, entonces en este cuadro básicamente tenemos los diferentes biomas que existen, que ya les voy a explicar qué es un bioma. Tenemos el clima de esos biomas, tenemos la vegetación y la fauna. ¿Listo? Antes de que pasemos a leer esta parte de qué hay en cada bioma, definamos qué es cada bioma. ¿Listo? Entonces, un bioma es básicamente un conjunto de ecosistemas que comparten el clima, la flora y la fauna. Entonces, un conjunto de ecosistemas que comparten clima, flora y fauna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos aquí un bioma. Un bioma es la selva. ¿Listo? La selva por lo general, y ustedes pueden ir a diferentes selvas en el mundo y van a tener siempre características similares, van a tener un clima específico, que por ejemplo por lo general es lluvioso, van a tener una vegetación espesa, vegetación alta, porque esa es una característica de las selvas, y van a tener bastante variedad de aves y reptiles y otros animales, porque lo que les digo, a pesar de que tengamos una selva aquí, por ejemplo la selva amazónica en Colombia, y una selva, no sé, en Europa o en Asia, esas selvas no van a ser exactamente iguales, ¿no? Pero sí van a compartir características como el clima, la vegetación y la fauna, porque ellos también se desarrollan bajo el mismo piso térmico. Acuérdense que el clima por lo general varía de acuerdo a la posición en que estamos con respecto a la línea ecuatorial y también con respecto a la altura a la que estamos sobre el nivel del mar. Bueno, entonces, a pesar de que están en diferentes países, comparten esas características. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que es un bioma, un conjunto de ecosistemas que comparten clima, flora y fauna. ¿Listo? Entonces, como ejemplos tenemos la selva o el desierto también, porque, por ejemplo, miren el desierto del Sahara, que es el desierto más grande del mundo. ¿Dónde está ubicado el desierto del Sahara? Está ubicado en África, ¿listo? Y cubre bastantes países de África, porque recordemos que África es un continente formado por varios países, así que el Sahara cubre varios de esos países. Y acá tenemos otro desierto, que es el desierto de la Tatacoa. Realmente no recuerdo en qué parte de Colombia está ubicado, pero está aquí dentro de Colombia. Y si ustedes van a ver las características de ambos, tienen básicamente el mismo clima, que es bastante seco y árido. Tienen la misma vegetación, por ejemplo, cactus y otras plantas que no necesitan tanta agua, y tienen la misma variedad de animales, porque esos animales son los que realmente resisten esas condiciones. ¿Listo? Entonces vamos a ver los ejemplos que tenemos acá, vamos a ver su clima, su vegetación y su fauna. ¿Listo? Y después ahí sí pasamos a la pregunta 1 a ver qué es lo que tenemos que responder. Entonces el primer bioma que tenemos acá es la selva. Me dice que el clima de la selva es ecuatorial lluvioso, alrededor de 2000 milímetros de precipitaciones, es bastante grande la cantidad de lluvia que hay en ese clima. Tiene una vegetación de árboles de más de 40 metros de altura, arbustos, parásitas y epífitas. Bueno, entonces básicamente es una vegetación muy variada y tiene árboles muy grandes, porque pues el clima da para este tipo
de vegetación. Además que como hay tanta lluvia, pues a las plantitas ustedes saben que les gusta bastante la lluvia. Bueno, también como fauna tenemos las aves, reptiles, insectos y monos. En esta vemos que tenemos bastante variedad de flora, perdón, de fauna, porque pues el clima permite que tengamos esa gran cantidad de animales diversos. Además que hay más plantas, entonces entre más plantas haya, pues más forma de alimentar más animalitos. Ahora miremos la sabana. Me dice, la sabana tiene un clima tropical con una estación seca y otra lluviosa. Nosotros eso lo podemos ver aquí en Colombia. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá, nosotros no tenemos estaciones como otros sitios en el planeta. Por ejemplo, si ustedes ven en Sudamérica tenemos a Argentina que tiene estaciones y en Norteamérica, perdón, tenemos a México, Canadá y Estados Unidos que ellos también tienen estaciones, pero aquí en Colombia no tenemos ese tipo de clima como tal. Nosotros tenemos una época en que es bastante lluviosa y otra época en que es bastante seco. Y esas son como las épocas que tenemos, que no son como tal estaciones, pero son épocas del año en que se ven esos dos climas un poco extremos. Eso pasa en la sabana. En la sabana el clima es tropical, o sea, templadito, con una estación seca y otra lluviosa. En cuanto a la vegetación, la sabana tiene pastizales altos y árboles dispersos. Por eso es que por lo general, si ustedes se dan cuenta, aquí en la sabana de Bogotá tiene muchas bajitas porque los pastizales son altos. Pero la fauna, digamos, nativa de una sabana, por ejemplo, miren la sabana de África. En África también tiene una sabana y en la sabana viven por lo general los pumas, las lagartijas, las iguanas, las pirañas, los reptiles. ¿Listo? Entonces ese es los animalitos, digamos, la fauna que por lo general vive en la sabana. Bueno. Y ahora miremos la estepa. La estepa básicamente es semiárida. No llega a ser tan árida como un desierto, pero no es tan frondosa en cuanto a árboles como la sabana y la selva. En la estepa la vegetación es por lo general pastos cortos y duros y arbustos espinosos. Esa es la vegetación que vive ahí. En cuanto a fauna tenemos zorros, coyotes, ñandúes, mulitas y peludos. Entonces esas son la fauna, perdón, que tenemos por lo general en las estepas. Entonces la estepa es un ambiente, un ecosistema, el cual es semiárido, o sea, no está completamente seco y digamos y sin vegetación como está, por ejemplo, el desierto, pero sí no es tan abundante en vegetación y fauna como lo es la selva y la sabana. Bueno, ahora veamos el desierto. El desierto es árido. En cuanto a vegetación, tiene plantas xerófilas de raíces largas, espinosas, cactus. Entonces, la mayoría de plantas que viven en el desierto, como yo les venía diciendo, son plantas que resisten sin una cantidad grande de agua. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el desierto no tenemos pues digamos, un suministro de agua tan grande como si lo tenemos, por ejemplo, en la selva o en la sabana. Entonces las plantitas se adaptan para esos ecosistemas así áridos. Bueno, y en cuanto a fauna, ustedes encuentran escorpiones, lagartos, serpientes, roedores. Por lo general ellos viven por debajo de la tierra. ¿Por qué? Pues porque ellos solamente salen digamos, a la superficie durante ciertos tiempos del día en los cuales no hay tanto sol, porque igual ellos necesitan el sol, pues ustedes saben que para procesar ciertas vitaminas, pero si se quedan en el sol tan, digamos, ardiente que hace en el desierto, pues se van a quemar, así que ellos básicamente siempre viven bajo tierra. Bueno, ahora viene la pradera que dice templado oceánico, ese es el clima de allá, es un clima templado básicamente. Y tiene una vegetación con pastos siempre verdes, gramíneas y leguminosas. Básicamente esta pradera tiene una vegetación de pastos que siempre están verdes. Bueno, y en cuanto a fauna tenemos nutrias, castores, vizcayas, perdices, homeros, teros, bisontes y mulitas. Hay bastante variedad en la pradera, ¿no? De animalitos, pero si ustedes se dan cuenta, esos animalitos no son muy grandes, exceptuando los bisontes, ¿no? Que los bisontes sí son bastante grandes. Ahora miremos el bosque caducifolio y tiene un clima de frío oceánico, entonces este sí es frío, pero cerca al océano. Como vegetación tiene bosque mixto, arces, álamos, fresnos, olmos, tilo, robles. Esto tiene una vegetación conformada por árboles que son de gran tamaño,
bastante. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los arces, los álamos, los robles son también de buen tamaño. Y la fauna son los osos, antílopes, castores. ¿Listo? Ahora tenemos la taiga, que su clima es de frío continental. Tiene una vegetación de bosque de coníferas, abetos, alerces, pinos, cedros. Y en cuanto a fauna, tiene lobos, martas, zorros, osos grises, alces, nutrias. Bueno, y por último tenemos la tundra, que es frío nival, es donde hace nieve básicamente. Y tiene vegetación escasa con musgos y líquenes. Y la fauna por lo general son renos, osos polares, focas, pingüinos y morsas. Ese clima, esa bioma de tundra lo podemos encontrar en los polos por lo general, porque son las zonas donde hay nieve básicamente todo el año. Bueno, entonces ahora vamos a ver la pregunta, a ver qué nos dice. Me dice, de acuerdo con la información anterior, existe mayor variedad de individuos en la selva y sabana que en otros biomas, a pesar de que el clima es bastante lluvioso. La razón principal de la alta biodiversidad es porque A. Cuidados por parte del gobierno donde existen estos biomas. B. Falta de atención por parte del gobierno que rige la región. C. Óptimas opciones para el decrecimiento de los consumidores que permiten el aumento y diversificación de las poblaciones que dependen de las plantas. C, y D. Óptimas condiciones para el crecimiento de los productores que permiten el aumento y diversificación de las poblaciones que dependen de las plantas. Entonces aquí tenemos que ver cuál es la característica que hace que en la selva y en la sabana haya mayor diversidad en cuanto a individuos que en otros biomas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya dos respuestas que podemos desechar, que son la A y la B, porque primero que todo, fíjense y que en la mayoría de gobiernos no hay protección para este tipo de biomas o para este tipo de ecosistemas. La gente ve las selvas, por ejemplo, como la selva del Amazonas, y Colombia no hace absolutamente nada para protegerla y proteger su biodiversidad. Colombia le podría importar menos. Colombia lo único que le interesa es que la selva del Amazonas le produzca recursos para poder explotar y poder básicamente obtener dinero de ellos. A ellos no les importa protegerlos cuando deberían hacer eso. Entonces, la mayoría de gobiernos, y eso no pasa solo en el gobierno de Colombia, sino en los demás gobiernos también de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, no les interesa la biodiversidad, sino les interesa es cuánto dinero puedo ganar yo con esa biodiversidad. Entonces, el gobierno realmente no cuida básicamente los biomas donde existen esta gran biodiversidad. Bueno, entonces aquí la respuesta no sería la A. Miren ahora la B. La B me está diciendo lo contrario a la A, me dice falta de atención por parte del gobierno que rige la región. Sí hay falta de atención por parte del gobierno, pero esa falta de atención por parte del gobierno no va a llevar a que haya mayor biodiversidad, por el contrario va a disminuir la biodiversidad. Bueno, entonces esta no sería. Y miremos pues la C y la D, pero si quieren vayamos otra vez aquí al cuadrito, y en el cuadrito tenemos que en la selva y en la sabana, si ustedes se dan cuenta, perdón, la vegetación, miren la vegetación tan variada y tan grande que hay árboles de más de 40 metros de altura en la selva, hay arbustos, parásitas y epífitas, hay muchísimas plantas. Y en la sabana también hay muchísimas plantas, mira, hay pastizales altos y árboles dispersos, o sea, hay muchísimos árboles también, y por eso es que hay mayor variedad. Entonces eso ya nos empieza a llevar a una conclusión. Sin embargo, miremos la C. La C nos dice que para que haya biodiversidad en la selva y en la sabana es porque hay óptimas condiciones para el decrecimiento de los consumidores que permiten el aumento y diversificación de la población que dependen de las plantas. Recordemos acá que básicamente nosotros en la cadena alimenticia tenemos dos tipos de seres, ¿cierto? Productores, que son los que producen su propio alimento, como las plantas básicamente, ¿cierto? Y los consumidores, que hay consumidores de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, sí, pero en general todos son consumidores. Bueno, entonces consumidores.
¿Como quién? Como el humano. Nosotros somos consumidores. Nosotros no producimos nuestro propio alimento, sino que lo tenemos que consumir, bien sea de fuentes vegetales o fuentes animales. Bueno, entonces esos son los dos tipos de seres que tenemos en la cadena alimenticia. Ahora me dice que básicamente hay óptimas condiciones para el decrecimiento de los consumidores, o sea, para que la cantidad de consumidores baje y que eso permite el aumento y diversificación de las poblaciones que dependen de las plantas. Pero eso no es cierto porque miren que la diversidad depende también de cuántos consumidores haya. Miren que ahí me están diciendo básicamente que estoy matando animalitos, estoy matando algunos de los consumidores y que con eso ya aseguro que haya más diversidad, no porque estoy matando una parte de la diversidad. Ustedes saben que a pesar de que algunos sean consumidores y se coman otros animalitos, pues ellos hacen parte de la diversidad del planeta. Así que si yo hago que decrezcan, pues estoy haciendo que decrezca la biodiversidad, no que aumente. Así que en este caso esa no sería la respuesta, porque yo lo que quiero es que hayan diferentes tipos de animalitos, bien sea herbívoros, carnívoros, omnívoros, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces lo que yo tengo que asegurar es que hayan más plantitas para que esas plantitas puedan alimentar a los herbívoros, por ende van a haber más herbívoros y si hay más herbívoros pues hay más consumidores y la diversidad aumenta, no disminuye. Bueno, entonces esta tampoco sería la respuesta porque estoy matando diversidad. La D me dice, hay óptimas condiciones para el crecimiento de los productores que permiten el aumento y diversificación de las poblaciones que dependen de las plantas. Y esta sí es la respuesta correcta porque si ustedes se dan cuenta, en la selva y en la sabana existen las condiciones ideales para que crezcan más productores, o sea, más plantitas. Y como les decía, entre más plantitas haya, pues hay más herbívoros, que son también animales que traen diversidad, y entre más herbívoros haya, pues más carnívoros y más omnívoros va a haber, ¿listo? También, perdón, va a haber más omnívoros porque acuérdense que los omnívoros son los que comen tanto plantas como animales como nosotros los seres humanos. Entonces para nosotros nos sirve que haya más plantitas también porque nosotros nos alimentamos directamente de las plantas y también nos alimentamos de los seres vivos que comen plantas. ¿Listo? Entonces en este caso entre más plantitas haya hay más cantidad de consumidores y por ende va a haber mayor diversidad. Bueno, entonces la respuesta en este caso es la C. Listo chicos, ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.